en concreto el emperador Adriano, que era filohelénico, y la van a trasladar al mundo romano. Es decir, el mundo romano se va a ver a sí mismo como lecúmeno. En este sentido, los saberes de la época finalmente van a crear un imperio romano altamente territorializado y cerrado, es decir, con una amplia concepción de sí mismo, con una visión de Estado que va a actuar y va a influir en la política militar. Y esto me lleva al tercer apartado del trabajo. ¿Cuáles son los elementos de la ideología estratégica en tiempo de los antoninos? Primero, los historiadores me refiero, por ejemplo, Ludwig, principalmente establece una diferencia muy influenciada también por la escuela de análisis de la Guerra Fría, de este tipo de la gran estrategia, la teoría de las grandes decisiones, a establecer diferencia entre política expansionista, ofensiva o defensiva. Pero si bien, si uno analiza las fuentes, no existe ninguna división entre campaña ofensiva o defensiva. Para los romanos, todo tipo de campañas son velum, en latín, claramente. Si tenemos que analizar estas dos lógicas, podríamos decir, hay una lógica ofensiva con Trajano. A Trajano todos los historiadores y la historiografía lo ha tratado como un emperador expansionista. Yo creo en lo personal que dicha lógica debe ser moderada. En primer lugar, si tuviéramos que decir por qué eligió Dacia y no Germania, tendríamos que estudiar los motivos. Por ejemplo, para Tácito, en su Germania, establece todos los patrones necesarios para la conquista y anexión de Germania. Trajano conoce Germania, es un hombre que militarmente se formó en Germania y aparte aprovechó de formar a Adriano en Germania. Conocía a las tropas tenían su lealtad y su afecto. Algunos señalan que la necesidad que motivó a Trajano a sus campañas fue la necesidad del triunfo, pero también podía lograr un triunfo germano. Domiciano también había fallado en Germania. Y si encontramos el relato de Tácito o el de Suetonio, el fantasma de Teutoburgo, el síndrome de Teutoburgo todavía estaba vigente en la sociedad romana. Sobre todo si vemos los relatos muy vívidos que hace Tácito del mismo. Por tanto, que Trajano ataque Dacia y anexione Dacia se trataba principalmente de un elemento geográfico. Se trataba de conquistar y anexionar Dacia para eliminar el peligro del sector. Y la única forma de hacerlo era anexionando tierras al imperio o conquistando provincias. O sea, se abandonaba esta lógica hegemónica. ¿El triunfo es importante? Sí, pero no es la cuestión esencial. Aparte de esto, hay un punto de inflexión. Hay una lógica nueva dentro de las campañas militares que se va a suceder hacia el futuro. Primero, la mayoría de las campañas van a concluir con anexiones territoriales, o van a buscarlas, o van a intentar realizarlas. Las campañas que realiza, a pesar de la retirada de Adriano que hace de las fronteras de las campañas de Trajano, Marco Aurelio y los severos van a volver a anexionar, por ejemplo, sectores de Mesopotamia. Las campañas van a ser a gran escala. Ya no son las 6 legiones de tiempo de Nerón atacaron a Armenia, son 14 o 15, lo que implica un mayor nivel de mejoramiento de las líneas de suministro, de infraestructura para poder realizar las campañas. Esto va a tensionar altamente los recursos del imperio y van a poner en jaque el imperio muchas veces. Por ejemplo, en época de Aurelio son muchas las veces que la historia augusta menciona que el erario estaba vacío o que incluso se debe recurrir a reclutas no deseables, como por ejemplo esclavos. Y por último, otro factor es que las campañas van a pasar a ser dirigidas netamente por el emperador. Ya no habrán grandes campañas que no sean dirigidas por legados como ocurría en la época de Julio Claudio, sino que el emperador va a tomar directamente el mando de las campañas. Si hay campañas dirigidas por otras personas, son campañas menores o defensivas, por decirlo así. Esta misma lógica también se le trata de contraponer a una lógica defensiva. Una lógica principalmente que se trata de contraponer a Trajano, con una especie de Trajano victorioso en la guerra, al cual se le contraponen sus sucesores. Hay efectivamente una lógica personal. Adriano se da cuenta, obviamente, del problema que afectaba al imperio. Como era legado proconsular en Siria al momento de la muerte de Trajano, conoce todas las debilidades militares del imperio. Sabe que las provincias de Oriente están completamente rebeladas y que su mantención requeriría mucho problema. Sin contar lo que sucede durante su periodo de la revuelta de Barcochiva, que lógicamente tiene que haberle marcado. Antonino Pío, en cambio, que estaba llamado a durar poco en el gobierno para que asumiera Marco Aurelio, lo mismo. No se le conocen de sobremanera capacidades militares o las fuentes no las mencionan. Se conocen principalmente características de tipo civil. Esto claramente impidió que el imperio estuviera perfectamente protegido. El fracaso de Trajano lo que hace es concretizar aún más los límites, por tanto el imperio es en sí misma. La coyuntura del ejército romano es de debilidad momentánea. Las fuentes, por ejemplo, la historia augusta menciona que los reclutas estaban bajos sobre la edad permitida. Y si de eso nos lleva a analizar a Vegesio, que dice que todos los reclutas debajo de la edad permitida no eran aptos, no eran hábiles,
por ejemplo, que no eran capaces de entrenar con las armas, nos da una concepción de un ejército que se encuentra débil, que no puede realizar grandes campañas. La muerte seguramente de miles de personas, lo mismo. En la revuelta de Barcochea, por ejemplo, se cree que se pierde una legión, hay otra que resulta totalmente afectada, y así sucesivamente. Y los pequeños ataques locales o de zonas defensivas fronterizas también tienen que haber significado un desangre para el imperio. Y esto claramente se intentó solventar mediante el reclutamiento local, lo que llevó a la provincialización del ejército. Bajo este prisma, como señalan muchos historiadores, yo en lo personal no creo que pueda hablarse de una estrategia romana de ofensiva-defensiva, sino que la estrategia romana se debe definir en términos globales, es decir, mezcla de elementos tanto teóricos como prácticos. Se asocian a una tradición que tiene el ejército romano, se asocian también a una cosmovisión geográfica que tenía el imperio, que es la que he mencionado anteriormente. Por tanto, no existe ni lógica ofensiva ni defensiva, sino que el ejército actúa de acuerdo a la lógica que se tenga del imperio. Esto va a provocar una serie de desajustes Por ejemplo, hay problemas de reclutamiento, como he mencionado, bajas constantes por múltiples guerras y enfrentamientos. Hay otras provincias que ascienden al estatus de reclutamiento. Hispania está agotada, Italia también. De concentrar a mediados del siglo I casi el 70 o 80% del reclutamiento, esa cantidad va a descender al 9 o menos por ciento durante el siglo II. Y hay otros tipos de reclutas los agentes de reclutamiento empiezan a reclutar. Por ejemplo, Plinio el joven menciona en una de sus cartas cómo dos esclavos se habían colado al servicio militar y por qué estaban ahí. Bueno, la respuesta Plinio no nos da la respuesta ni sus cartas sucesivas. Pero si eso sumamos, aparte, que cuando en la historia Augusta nos señala que en época de Marco Aurelio, las campañas marcománicas, fue necesario contratar gladiadores, ladrones, policías de ciudades griegas, bomberos e incluso esclavos, no nos da un panorama tan alejado. Esto aparte se resintió principalmente en los problemas de la disciplina. Como eran reclutas de áreas principalmente poco aptas, como Oriente, en Avidio Casio o en la historia de Lucio Vero nos mencionan cómo el ejército romano conformado por estos reclutas no era hábil. Frontón también lo menciona. Si a esto sumamos el relato, nuevamente, geográfico del Plinio en su historia natural, que dice que los pueblos de regiones de sangre cálida tienen poca sangre y no son aptos para la batalla, y sumado a que, como dice Vegesio, son reclutas de áreas mucho más cómodas y no tienen experiencia militar, nos da que la disciplina del imperio se había resentido. Y es lo que encontramos en la vida de Adriano, una campaña del constante para mejorar la disciplina. No busca una campaña contra los enemigos externos, sino principalmente contra el ejército mismo, una campaña para mejorar la disciplina y la calidad. Un ejército de calidad más que de cantidad. Pero finalmente, ya a finales de la época, principalmente con los propiamente Antonino Pío, Marco Aurelio y Cómodo, asistimos a que en el imperio no van a asumir emperadores que son militares, sino emperadores que, como dice Frontón, la característica principal a la que se tiene que lavar es la elocuencia, por tanto muy alejado de los problemas militares. Basta más recordar el ejemplo que el mismo Frontón señala cuando Marco Aurelio se ve en estas guerras, le señala cómo a Marco Aurelio aprender la táctica militar, y le dice, tú lo que tienes que hacer es leer y tomar estos libros que te estoy diciendo que tomes. O sea, él no tenía la experiencia práctica, por ejemplo, posee un Trajano o un Adriano. Finalmente, como conclusión, se puede decir que hay una transición al imperio. Hay una visión geográfica que se va a ir conformando durante todo el siglo I, que va a culminar en el siglo II, que va a afectar al ejército, porque el ejército se asocia a la mentalidad de la época. Trajano, al querer consolidar los límites, va a ejecutar campañas de grandes costes que va a traer consecuencias de largo plazo. Resentimiento en la disciplina, resentimiento en la capacidad de reclutamiento, que finalmente va a hacer crear que exista una pax. No al nivel de Augusto, y por eso se puede hablar inclusive de una pax antonina. Mientras Augusto en su pax, como decía, privato concilium, privata impensa, o sea, estaba principalmente para proteger su obra, su creación suya, ya en el siglo II la obra de Augusto principalmente va a evolucionar, y la pax no está orientada al interior, a los enemigos que puedan amenazar al emperador, sino a los enemigos que empiezan a amenazar desde las fronteras externas. Dacia, Mesopotamia, Armenia, Mauritania, o problemas semifronterizos como lo podrían ser los de Judea. Es una época de oro, pero la época de oro es una visión netamente propagandística. Hay un fracaso, sobre todo en los tres últimos antoninos, de consolidar una verdadera política militar, porque el ejército ha comenzado a fracasar. Al comenzar a fracasar, se va a ver que la única solución posible va a ser
va a ser constantemente el aumento de efectivo, que durante lo severo va a provocar problemas endémicos en el gasto público y finalmente va a provocar la crisis del siglo III. Esto va a producir desajustes lógicos, falta de hombres, baja la disciplina, cómo guarecer un imperio con fronteras tan amplias y ayudado principalmente por una coyuntura negativa. Eso principalmente. Muchas gracias. El doctor Aguilera tiene Bueno, primero quería dar las gracias al señor Sáenz y a su director, al profesor Martín, por haber contado conmigo, a pesar de que yo no soy, puedo decir también, no soy un experto ni mucho menos en el tema del que versa el trabajo, salvo que yo leyera con su edad la obra de Ludwig y pocas cosas más. Mi presencia aquí está, sobre todo, entiendo, para comprobar que su trabajo está dentro de sigue las normas, cumple las expectativas que se esperan, es decir, de un trabajo de este tipo. Y yo creo que las cumple con sobrada holgura. Es decir, usted domina el estado de la cuestión, incluso me ha gustado mucho ahora su exposición, ya me gustó, he aprendido mucho leyendo el trabajo, también me ha gustado mucho su exposición ahora, ha sido incluso más clara que alguna parte de algún capítulo, sobre todo el capítulo 2, que me costó más leerlo, y esa teoría suya sobre la, ¿cómo se llama?, la visión geográfica del imperio, no teoría, esa tema que trata sobre la visión geográfica del imperio, tendría que pulirlo más a la hora de explicarlo, porque por lo menos a mí me costó más entenderlo que el resto del capítulo central, más que el otro de los capítulos me costó más entenderlo y leer. El trabajo está muy bien estructurado, son 3 capítulos, muy claros, muy determinantes. Quizás el índice general, yo he hecho en falta una subdivisión dentro de cada capítulo, está dividido en apartados, y quizá habría que listar los subapartados en los